Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba Información para analizar qué es lo que está ocurriendo tanto en Cuba como en el espacio mediático internacional en torno al tema Cuba. Porque si hay algo que destaca en los últimos días, en las últimas semanas, es este clima casi prebélico, ¿no?, de amenaza directa del gobierno de Donald Trump sobre la isla e incluso con un escenario de hipotética intervención militar, que es, vamos a decir, jaleado, apoyado, legitimado por esto que han llamado muchos años la disidencia cubana, esto que han llamado muchos años los medios independientes cubanos. Bueno, pues yo creo que ya en los últimos meses se han quitado la careta, y han mostrado y están mostrando lo que son una pata más, una patita más del Departamento de Estado, del Departamento de la Guerra de Estados Unidos ahora, realizando una propaganda de guerra total y absoluta en favor de los bombardeos sobre Cuba. Qué curioso, ¿verdad? Todos estos que han dicho que eran activistas de derechos humanos y ahora están saliendo en los medios de comunicación diciendo a Donald Trump: invadan, intervengan militarmente, bombardeen. Ahí está José Daniel Ferrer y compañía, premios del Parlamento Europeo a los derechos humanos, ahí le tienen. Leemos algunos titulares de toda esta prensa mercenaria, esta prensa del gobierno de Estados Unidos de temática cubana. Presión sobre el régimen. Estados Unidos mueve sus buques militares hacia Cuba. Dron militar opera en el Golfo de América al norte de La Habana. Hay una encuesta que dice que en la Florida el 80% apoya la intervención militar en Cuba. Por supuesto, es una encuesta bien seleccionada a los elementos más ultras, ¿no? El ultimátum, ¿no?, de Donald Trump al gobierno cubano le ha dado supuestamente 2 semanas para que libere presos, para que haga cosas que ellos quieren. Trump actuará en Cuba si los líderes cubanos no son capaces o no están dispuestos. Bueno, pues detrás de todo esto indudablemente hay toda una operación político, mediático, militar, de guerra psicológica, y que es muy bien analizada por Razones de Cuba, un espacio, una web cubana que interpreta todos estos códigos mediáticos en torno a la guerra de cuarta generación, que incluye la guerra psicológica. Bueno, pues el titular es: Observatorio de Guerra No Convencional, conversaciones Cuba-Estados Unidos y una crisis fabricada. Porque recordemos que ha habido una delegación del gobierno de Estados Unidos que se ha acercado a La Habana. ¿Y cómo han reflejado estos medios cercanos a la Casa Blanca la noticia? Bueno, pues han ido a dar un ultimátum, han ido a decirle al gobierno de Cuba que tiene los días contados, etcétera, etcétera. Desde Cuba lo que han dicho es que han tenido conversaciones en tono de igualdad y que han conversado sobre diversos temas y que, por supuesto, en ningún caso Cuba va a ceder su soberanía, como ningún país, en ningún gobierno puede hacerlo, a pesar de que todos estos aliados y colaboracionistas del gobierno de Estados Unidos lo pidan y lo exijan. Bueno, pues así comenzamos nuestro programa dando la bienvenida a Lázaro Bramas, nuestro compañero. Gracias, hermano. Excelente tu conducción, la presentación del programa. Disculpe los que nos ven, las amigas y amigos, que estoy un poco acatarrado. Eso es culpable, tienen culpa la gente de Madrid, me parece, ¿no? Exacto, sí, la gente de Madrid. Porque allí ¿dónde estuviste hace unos días? Sí, en Madrid, en esa manifestación estatal, multitudinaria, poderosa, en favor de la revolución cubana y contra el bloqueo criminal de los Estados Unidos contra Cuba. Ahí se dio cita, bueno, personas realmente con una militancia sin pausa para con Cuba y la revolución. Bueno, esto, José, no sé si desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, debiera ser hace rato ya tomado bien en cuenta y sancionado. O sea, lo hemos dicho en anteriores programas, es necesario
se hace necesaria una refundación de las Naciones Unidas. Claro, a nosotros no nos van a hacer caso, pero es lo que está proyectando la parálisis, prácticamente parálisis de los organismos internacionales, empezando por las Naciones Unidas, porque que alguien se arrogue el derecho de lanzar una guerra mediática, psicológica, técnica también, en el sentido de prohibir que otros, o sancionar que otros países, por ejemplo, vendan petróleo a Cuba, coartando la independencia y la soberanía de naciones, establecer sus vínculos económicos, etcétera. Pues bueno, esto pasa y vemos en la prensa las amenazas, amenazas de guerra y personas, sobre todo esa mafia política al sur de la Florida, Estados Unidos, que se llenan la boca, repiten lo que viene del Departamento de Estado, de la libertad, la democracia, que si los derechos humanos. Y aquí se está violando flagrantemente los derechos humanos de todo un pueblo libre, independiente, soberano. Lo que pasa es que el imperialismo de los Estados Unidos y la Casa Blanca que encabeza este señor Donald Trump, eso lo trae al fresco, no le importa los derechos humanos, no tiene ninguna sensibilidad hacia los seres humanos, hacia un pueblo. Cuba no ataca a nadie, no agrede a nadie, brinda solidaridad con el sentimiento, con el corazón de millones de cubanos, del pueblo cubano, que van a donde tengan que ir para salvar vidas, para mejorar en lo posible las condiciones de vida de poblaciones que están abandonadas por sus gobiernos. Entonces vemos personas malnacidas. Hay que ser un malnacido para apoyar una invasión militar de una potencia económica a tu país, que es una isla. Desde luego que habría que decirle al señor Donald Trump que no es ningún honor una acción de ese tipo, ni para él, y tampoco que es un mérito, no es un mérito que una gran potencia como Estados Unidos, militar y económica, invada una isla de apenas 10 millones de habitantes. Es un bochorno, es bochornosa la actitud del imperialismo de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que es, pero ahora ha escalado 2 o 10 escalones más de la infamia, de la maldad, de la criminalidad que encierra todo esto. Y entonces, bueno, tú has mencionado un individuo ahí, Daniel Ferrer, ¿no? Lo has mencionado. Preso político y activista de derechos humanos. Activista de derechos humanos. Un personaje que, tiene muy baja catadura moral, parece. Muy baja catadura moral, y es el tonto útil que sirve a los intereses también imperialistas. En este caso, muy activo. Después de ser liberado, que está en Estados Unidos, pues bueno, es un pro-yanqui, un tipo pro-yanqui que tiene el cuño del Departamento de Estado, de la CIA, de los organismos de inteligencia de Estados Unidos, en contra del país que le vio nacer. Recomendamos este artículo, este reportaje de Razones de Cuba, Observatorio de Guerra No Convencional, Conversaciones Cuba-Estados Unidos y una crisis fabricada, en el que nos dicen, habla de la anatomía de una manipulación, que se identifica en su investigación 412 artículos sobre el tema de la conversación esta entre Cuba y Estados Unidos en La Habana, 412 en apenas dos días, liderados por el aparato propagandístico de Radio y Televisión Martí y el portal Axios. Lo han presentado, como decíamos antes, como una capitulación de Cuba ante la presión de Estados Unidos, como un ultimátum, etc. Y habla de un asedio cognitivo porque en los últimos 10 días ha habido 4.500 textos en todos estos medios, en todo este ecosistema de medios financiados por Estados Unidos, él dice, este estudio dice que esta maquinaria desinformativa está muy centralizada y que tiene, sobre todo, hay 3 medios
que digamos que tienen el grueso de toda esta maquinaria de intoxicación, que son Diario de Cuba, Cubanos por el Mundo, que es el de Alex Otaola, y Cibercuba, ¿no? Son los que más contenidos producen, y habla de que los vectores de la guerra cognitiva, es decir, las temáticas fundamentales, aparte de esta de la conversación y del ultimátum y toda esta historia, sobre todo, casi el 50% de las noticias o pseudonoticias es sobre el tema de las consecuencias del bloqueo, pero que las achacan al gobierno, es decir, el sabotaje económico, tratando de erosionar la moral de la resistencia del pueblo cubano. Por otro lado, la intoxicación diplomática, con ataques claros a alianzas como la de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, etc. El activismo fabricado, derechos humanos, activistas, detenciones, etc. Y lo que llama el drenaje del talento, que son artículos o reportajes sobre deportistas que han tenido o han emigrado ante la situación económica, o sin más, porque les han ofrecido una buena cantidad, y siempre culpabilizando al gobierno cubano. Bueno, pues sí. Realmente aconsejamos estas investigaciones que hace Razones de Cuba y también Cuba Debate, que están muy buenas. Sí, excelente. Bueno, se ha armado todo un gigantesco, como dice el compañero José Manzaneda, una montaña, digamos, de la prensa, sobre todo, los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, actuando realmente sin pausa para crear las condiciones de una intervención en Cuba. Es algo realmente insólito, no hay justificación, no hay nada que pueda justificar una acción así de parte de ningún país contra otro país, un país independiente, Cuba, independiente y soberano, pero está enfrentando ya no solo el bloqueo económico, comercial y financiero, que viene oficialmente en 1962, pero que comenzó en los segundos semestres del 1959, triunfo de la Revolución Cubana. La cuestión es que cuesta incluso expresar todo lo que se está organizando, lo que ha organizado el imperio, las agencias al servicio de las políticas imperialistas contra Cuba. Y a ello pues contribuyen todo esto, lo que has expresado, ¿no? Una cantidad de medios que van en esa dirección. Medios donde aparecen personajes ahí realmente asquerosos, inmorales totalmente, el caso de Otaola, en fin. Y todo para crear esas condiciones, entre comillas, que le permita a Estados Unidos cometer un crimen y que ese crimen tenga una justificación. O sea, hay que justificar una acción criminal contra Cuba, eso debe ser un delito grave, muy grave. Entonces, pues bueno, así está la cuestión, en la cual, bueno, Cuba no está sola, tiene amigos, amigas que muy importantes en el contexto internacional, y vamos a ver qué pasa. Pero lo cierto es que el factor psicológico que están trabajando está presente en no pocos en Cuba. Está presente de forma, bueno, también orgánica, está presente la determinación del pueblo cubano de no entregarse, de no arrodillarse y mantener vivo el legado del comandante en jefe Fidel Castro. Ahora que se cumplen además los 100 años de su nacimiento en este año tan simbólico.